Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche, moderna sala de urgencias, 24 horas. Hospitalización, cirugías de alta complejidad, consulta médica especializada, imagenología, laboratorio clínico, banco de leche, cámara hiperbárica, cardiología no invasiva, rehabilitación cardíaca, hemodinamia. Muy pronto, cirugía de corazón a cielo abierto, excelencia y atención humanizada. Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche. Dentro de las actividades de educación continua en la tarde de hoy, tenemos como invitado especial al doctor Carmelo Rafael Fuentes Restrepo. El doctor Fuentes se formó como médico cirujano en la Universidad Libre de Colombia. Posteriormente se especializó en medicina interna y en hematología, ambas en la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Está vinculado a hemato-oncólogos asociados, al Centro de Investigaciones Oncológicas, la Clínica San Diego. El doctor Fuentes hoy nos dictará la conferencia Controversias en el uso de anticoagulación en pacientes con COVID-19. Nuestros agradecimientos al doctor Miguel Tejeda por su apoyo en la programación de estas actividades de educación continua. Bienvenido, doctor Fuentes. Adelante con su conferencia. Conocemos de sus múltiples ocupaciones y estamos muy agradecidos por haber aceptado nuestra invitación y compartir su valioso tiempo con nosotros. Gracias, doctor. Muy buenas tardes, doctor. Igualmente, muchísimas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Carmelo Fuentes. Básicamente vamos a hablar de las controversias en el uso de anticoagulación en pacientes con COVID-19. Entonces, recordamos acá que esta charla es de netamente contenido académico, no hay ningún tipo de vinculación con la industria farmacéutica. Bueno, entonces, entrando en carrera acerca de esta controversia actual, tenemos que tener en cuenta que el COVID-19 actualmente es una pandemia que está afectando a nuestra población mundial independientemente de la raza, sexo, edades, y desde la aparición del primer caso en la ciudad de Wuhan, que es una ciudad china aproximadamente con 13 millones de habitantes, se ha hecho una serie de estudios acerca de a qué nos estamos enfrentando. Básicamente, desde que aparece el primer paciente en Wuhan, se han ido identificando todos los mecanismos en el que generan infección a partir de la genética de este virus. Actualmente se han identificado secuencias de ADN que han permitido básicamente identificar a partir de pruebas rápidas la presencia de este agente y ha disminuido un poco lo que es la propagación de esta enfermedad en el tiempo. Independientemente, es una enfermedad que actualmente representa más de 6 millones de muertes actuales. Básicamente en Colombia ya vamos llegando estamos por encima de los 45.000 casos, más de 1.488 muertes. Independientemente, para el 1 de febrero hasta la fecha, nuestros esfuerzos acerca de la determinación de la naturaleza y la patogenicidad y la transmisión de la enfermedad se han encaminado a identificar potenciales tratamientos, pero básicamente nuestro conocimiento acerca de esta enfermedad todavía sigue siendo la punta del iceberg. Se han hecho múltiples publicaciones, pero independientemente la capacidad que tenemos actualmente de lograr una vacuna se encuentra en estudio, que sea esta vacuna que sea eficaz y segura. En un principio se plantearon varias controversias acerca de cuáles podrían ser algunos mecanismos que podrían generar trombosis en COVID. Aparecieron unos artículos publicados, unos preartículos, unos prepapers publicados a partir de algunos estudios, algunos modelos matemáticos y in vitro,
donde se estableció que había una posible teoría acerca de la presencia o de un efecto sobre el metabolismo de la hemoglobina. Y básicamente, pero llama la atención de que al final estos papers fueron desechados y en el afán básicamente de establecer medidas terapéuticas con el fin de lograr evitar o disminuir la mortalidad en los pacientes, se iniciaron una serie de terapias encaminadas a intentar bloquear en algún momento la respuesta inmunológica generada por este virus, pero muchas de ellas en este momento, a partir de estudios serios, se han ido retratando, como aparece en una publicación reciente de Lancet, donde se retrata sobre el uso de la cloroquina o de los antimaláricos como tratamiento para pacientes con COVID, dado que aumentó la mortalidad por efectos adversos. Por ende, todavía nos falta mucho conocimiento sobre lo que es el COVID y sobre las manifestaciones que puede tener tanto a mediano plazo o a largo plazo en nuestros pacientes. ¿Qué controversias existen actualmente? Básicamente las controversias existen en el contexto de anticoagulación, que vamos a hablar en esta tarde, es cómo podremos manejar a nuestros pacientes que están críticamente enfermos. Si ellos tienen un mayor riesgo de trombosis, ¿ya? Hoy sí la mortalidad secundaria a la infección en pacientes gravemente enfermos puede ser reducida a partir del uso de manejo temprano con tromboprofilaxis o con anticoagulación. Entonces, también en aquellos pacientes, la segunda controversia es hospitalizados no críticamente enfermos y la anticoagulación y el manejo o cómo debe ser el manejo de los pacientes con anticoagulación previa por otras condiciones, por ejemplo, trombofilia, falla cardíaca, fibrilación auricular, etc. Desde los primeros estudios que se hicieron, los estudios retrospectivos publicados en Lancet, se pudo establecer básicamente algunas características que diferenciaban a los pacientes que sobrevivían versus a los pacientes que críticamente enfermos no pudieron sobrevivir durante el transcurso de la pandemia, donde ocurre el epicentro, que es la ciudad de Wuhan. Básicamente se estableció de que existían una serie de factores que podían ser predictores de la mortalidad a los 28 días y que esos factores generaban una diferencia significativa en el tiempo de seguimiento en el contexto de la vigilancia hemodinámica, y que básicamente en aquellos pacientes donde el desenlace fatal ocurría, tenían unos niveles mayores de algunos parámetros, como es el caso del dímero D, de los niveles de interleuquinas, de los niveles de hierro sérico, a su vez de los niveles de troponina y de los niveles de lactato deshidrogenasa, en comparación, si vemos la flecha azul, de los pacientes que sobrevivieron. Si vemos las barras azules. Esto hizo plantear varias cosas. Entonces nosotros, por ejemplo, en nuestro algoritmo de manejo aquí en Colombia, se planteó que en los pacientes sospechosos con COVID y que tenían síntomas o alteraciones de los signos vitales, uno de los parámetros principales para poder evaluar es el dímero D. ¿Por qué se produce esto? ¿Por qué o qué tiene que ver el dímero D? ¿Qué tiene que ver la trombosis con la presencia de complicaciones en relación a la infección por COVID? Entonces, a nivel de los estudios, a nivel de las muestras de pacientes que fallecen por esta enfermedad o que presentaron SARS-CoV-2, se observó que los tejidos tenían un alto contenido de citoquinas, de un alto contenido inflamatorio, pues, mejor dicho, prácticamente, y que este contenido inflamatorio estaba compuesto de citoquinas, de nucleosomas, de múltiples componentes celulares como neutrófilos, linfocitos CD4 y sobre todo también la activación o el complejo de ataque del complemento a partir de la vía lecitina manosa y la vía común del complemento.
generando una injuria severa en estos últimos. Se consideró que había un daño severo en la microvasculatura y se observó compromiso compromiso trombótico de pequeños y de grandes vasos, sobre todo a nivel de la microcirculación, un compromiso trombótico extenso. Y adicionalmente, asociado a este compromiso trombótico extenso, microangiopático, también se observó una alta carga de DNA y ARN libre a nivel de los tejidos. Se intentó por ello establecer un componente causa-efecto, intentando explicar cuáles podrían ser los mecanismos que podrían favorecer en sí la presencia de trombosis a nivel de estos tejidos. En primera medida, se identificó estas tres partes que son muy conocidas en la literatura médica desde hace mucho tiempo, que se conoce como la tríada de Virchow. La tríada de Virchow se considera uno de los parámetros básicos para generación de trombosis o para poder explicar cómo se genera una trombosis. Entonces, hay varios factores como son la activación de lo que es el sistema de la coagulación, la disfunción endotelial, ¿ya? Con endotelitis, o se puede decir también, o aquí entraría más, el éxtasis venoso. Cuando los tejidos o la microvasculatura se coloca en relación con el virus, ocurren varios mecanismos. El primero de ellos es la activación plaquetaria. Las plaquetas, recordemos que tienen un papel muy importante como célula presentadora de antígenos. A partir de sus receptores FC, se puede unir a virus y se puede unir a leucocitos, generando en sí la presentación de antígenos a leucocitos, y algunas veces se han hecho estudios que han demostrado que las plaquetas tienen que ver mucho con el aclaramiento viral. La liberación de gránulos a partir de la activación plaquetaria genera básicamente algunas sustancias importantes en la coagulación. Entre ellas, lo que es el factor plaquetario 4. Recordemos que esta es una citoquina que se encarga, que se identifica mucho en aquellos pacientes que hacen trombocitopenia inducida por heparinas. El RANTES, que es una quimioquina que se encarga de regular el sistema de activación del linfocito CD4, y los fosfatos fosfolípidos, que sí pueden generar la inhibición de las cascadas de la coagulación, la activación de factor 5, y la generación de trombina con activación del factor 11. La activación de los neutrófilos genera básicamente la activación de los neutrófilos, y en menos medida la activación de los eosinófilos y los monocitos, genera la formación de trampas extracelulares de neutrófilos, que se conocen como NETs. Estas trampas extracelulares de neutrófilos son estructuras ricas en histonas y ricas en DNA y RNA libre, identificada en tejidos con una injuria severa y sobre todo descrita en hallazgos de patología en pacientes o en muestras que fueron obtenidas de pacientes que murieron por COVID. Este DNA y RNA libre puede tener o puede favorecer la formación de proteasas que activan a factores de la coagulación como el factor 7, el factor 11 y el factor 12. A su vez, ayudan a activar la integrina alfa 1, 2B, beta 3, que genera agregación plaquetaria, activación plaquetaria, libera muchos más gránulos, libera mucho más trombina, generando así un mecanismo inflamatorio conocido como mecanismo inflamatorio mediado por NETs, que al final favorece la formación del coágulo
con agregación de fibrina, con una excesiva agregación de fibrina, podríamos decir, y se ha documentado también que favorece también la resistencia hacia la fibrinolisis. A su vez, la activación de los NET a nivel endotelial favorece una disfunción a este nivel, generando activación endotelial, injuria vascular, migración transendotelial de complejos formados por leucocitos, plaquetas, y que al final, básicamente, favorecen un daño endotelial extenso con exposición subendotelial de multímeros de factor de von Willebrand y que favorece a su vez la presencia de mucha o una excesiva o una menor, mayor o igual formación de un estado protrombótico. Al final de cuentas, estos factores van a favorecer un incremento de la generación de fibrinógeno, que se va a ver reflejada al final como un incremento en la fibrinolisis por una activación excesiva de la coagulación, de mediadores de la coagulación, disculpen, un incremento de la fibrinolisis con un aumento en los niveles de dímero D, trombocitopenia por consumo, y al final, como hablamos anteriormente, la presencia de trombosis. A partir de estas teorías, se han planteado diferentes algoritmos para clasificación y manejo de los pacientes cuando ingresan al hospital, para ver cuáles de ellos tienen un mayor riesgo de padecer eventos trombóticos. En este algoritmo propuesto por la Sociedad Europea del Corazón, hablan de que básicamente aquellos pacientes admitidos con síntomas en relación a COVID-19 los dividen en dos grupos. En un grupo de alto riesgo, en aquellos pacientes que presentan niveles de dímero D elevados y marcadores inflamatorios y manifestaciones respiratorias severas. Ellos refieren de que aquellos pacientes de alto riesgo con síntomas deben ser admitidos y manejados con anticoagulación de carácter pleno, observando las comorbilidades primarias, entre ellas la falla renal, donde ellos recomiendan el manejo con heparina en infusión. Básicamente la intención de este grupo de pacientes es descartar en un primer momento la presencia de un evento tromboembólico, y si se descarta definitivamente, ellos recomiendan reducir la dosis de heparinas. En aquellos pacientes de bajo riesgo, a partir de los niveles de dímero D, ellos propusieron establecer una clasificación en aquellos que tienen el dímero D menor a 0.5, entre 0.5 y 3, o más de 3 microgramos sobre mililitros. Aquellos pacientes que tienen un dímero D mucho más elevado, ellos recomiendan hacer un algoritmo, que estos pacientes se entren en el grupo de aquellos que tienen alto riesgo trombótico, y al final, si se descarta la presencia de un tromboembolismo o un evento trombótico venoso, recomiendan desescalar la dosis. A nivel de la Revista Española de Cardiología, también establece un algoritmo un poquito más organizado, en donde refieren que los pacientes que cumplen criterios de gravedad o que no cumplen criterios de gravedad con diagnóstico de COVID, se debe establecer si tienen un alto riesgo trombótico. Si estos pacientes tienen un alto riesgo trombótico a partir de los niveles de dímero D, PCR, manifestaciones clínicas, ferritinas, linfopenia, o que tienen algunas comorbilidades previas que favorezcan trombosis, como por ejemplo cáncer, estos pacientes se debe iniciar anticoagulación plena y descartar la presencia de tromboembolismo. En aquellos pacientes que tienen criterios de gravedad, pero que no presentan alto riesgo trombótico,
ellos toman un término muy interesante que se llama tromboprofilaxis extendida e intermedia, que consiste básicamente en utilizar una dosis de enoxaparina a 1 miligramo por kilo 24 horas. Y en aquellos pacientes que no tienen criterios de severidad, pero tienen alto riesgo trombótico, recomiendan también utilizar esta dosis extendida, mientras que en aquellos que no tienen criterios de gravedad y tampoco tienen criterios para alto riesgo trombótico, recomiendan solamente el uso de heparinas de bajo peso molecular en tromboprofiláctico, o sea, 40 miligramos subcutáneo día. Los americanos ya difieren un poco la situación. Ellos refieren de que cuando un paciente ingresa con un diagnóstico nuevo de COVID, hay que realizar los parámetros de coagulopatía a su ingreso, independientemente de un paciente, a todo paciente, un paciente de salas, un paciente en UCI, se tiene que hacer a todos el perfil de coagulopatía. Recomiendan básicamente el uso de tromboprofilaxis tanto en pacientes que se encuentran en salas como en aquellos pacientes que se encuentran en UCI o que tenemos o que están en UCI básicamente, ya sea sin SARS-CoV todavía o con manifestaciones de riesgo para hacer SARS-CoV. No se recomienda, muchas veces, ellos no recomiendan utilizar la dosis intermedia referida por los europeos, porque refieren de que los estudios en donde se basaron para tomar esta dosis eran estudios muy pequeños y sobre todo la población donde más hubo desenlaces fatales fueron aquellos pacientes que tenían un índice de masa corporal en grado de obesidad, por lo cual ellos recomiendan el uso solo de tromboprofilaxis y vigilancia hemodinámica estricta en este grupo de pacientes para establecer el diagnóstico temprano de tromboembolismo pulmonar si está presente o trombosis venosa profunda y iniciar dosis de anticoagulación plena. A partir de los estudios de TAN, estudios retrospectivos realizados en Wuhan, se observaron de que los parámetros de la coagulación de los pacientes con COVID con manifestaciones de neumonía severa eran mucho mayores en el tiempo en relación con la presencia, tenían unos tiempos de coagulación mucho más prolongados, tenían el dímero D más alto, asociado a los productos de degradación de fibrinógeno más alto, pero como vimos en la explicación de la fisiopatología, estos pacientes también tienen niveles de fibrinógeno más altos, más bajos y niveles de antitrombina más consumida. Los mismos hallazgos fueron descritos en otras poblaciones no chinas, poblaciones más caucásicas. Este fue un estudio que se hizo en Irlanda, donde básicamente se observó que los pacientes que estaban en UCI versus los que no estaban en UCI tenían estos parámetros de los tiempos de coagulación muchos más altos, y dímero D, mientras que el recuento de plaquetas y fibrinógeno se mantuvo estable en los dos grupos. Un estudio prospectivo publicado por el Critical Care, viendo esta controversia acerca de que si el paciente con COVID tenía más riesgo trombótico, hizo una comparación entre pacientes que tuviesen COVID ingresados a UCI versus los pacientes ingresados a UCI sin COVID, observando un importante incremento de riesgo trombótico, sobre todo de tromboembolismo pulmonar, en aquellos pacientes que tenían neumonía severa, un SARS-CoV, versus aquellos pacientes que no tenían COVID, y básicamente se identificó que hubo una diferencia importante de 11.7% de tromboembolismo pulmonar versus 2.1% en pacientes que tenían COVID versus que no tenían COVID.
Observando este estudio, se extrapoló la incidencia de presentar eventos trombóticos en pacientes en pacientes en general que falla a terapia de tromboprofilaxis, ingresado a UCI, y se observó que la incidencia era de 1.3%. O sea que básicamente se observó que los pacientes que tenían COVID-19 con manifestaciones de neumonía severa tenían un mayor riesgo de tromboembolismo pulmonar. Este mismo estudio llamó la atención varias cosas, de que los pacientes en general que no tenían COVID tenían unos niveles de dímero D más altos versus a los pacientes que tenían o que presentaron COVID. Mientras que los niveles de fibrinógeno también eran un poco más altos en aquellos pacientes con COVID, niveles de antitrombina más altos, tiempos de protrombina persistieron más altos como en los otros estudios previamente descritos, y el recuento de plaquetas se mantuvo en un parámetro similar. Estos estudios anteriores son muy importantes porque básicamente, si se extrapolan a poblaciones caucásicas, por ejemplo, se hizo un estudio en Holanda donde se observó que el riesgo trombótico en los pacientes con COVID era hasta del 40%. Otros estudios demostraron básicamente que el riesgo trombótico al final fue del 20%. Por eso TAN, en una revisión reciente, describió que se podría reducir la mortalidad en el grupo de pacientes críticamente enfermos con el uso de tromboprofilaxis. Básicamente, se observó en este estudio, las P no fueron significativas en aquellos pacientes que tenían, donde se hizo medición de los niveles de dímero D. O sea, entre más alto fuera el dímero D, se quiso demostrar básicamente que había un mayor riesgo de trombosis en el tiempo, y en segunda medida, que sí, las heparinas, si el manejo con heparinas, podría reducir el riesgo de mortalidad en los pacientes a partir del incremento del dímero D. No hubo diferencias significativas en esa parte, pero se observó básicamente que en los pacientes críticamente enfermos con score de riesgo de coagulación intravascular que fueron tratados con heparina versus los no tratados, tuvieron una reducción aquí una reducción 40% versus 64% de la mortalidad a 28 días, o sea, con una reducción total de mortalidad en el tiempo del 20%. Esto establece la importancia de poder clasificar a los pacientes a su ingreso cuando presentan síntomas moderados o severos en aquellos que cursan con una alta sospecha o que tienen un diagnóstico serológico positivo para COVID-19. Y es importante básicamente establecer a qué pacientes se puede iniciar de manera oportuna la terapia de tromboprofilaxis dependiendo del estado clínico y dependiendo de la clasificación y la categoría en que se encuentre a partir de sus manifestaciones clínicas. Para establecer el riesgo trombótico en COVID definitivamente no existe un score exacto. Se han extrapolado scores de riesgo como el score de Caprini y el score de Padua, donde se puede predecir el riesgo trombótico dependiendo a los alcances positivos de las variables descritas en estos últimos. Pero independientemente, la intención de nosotros como médicos en primera línea es identificar, como se describió anteriormente, qué pacientes
con COVID-19 pueden tener mayor riesgo de padecer coagulopatía y qué pacientes se benefician en un momento determinado de recibir tromboprofilaxis temprana. Se describió un algoritmo de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia para establecer o para reconocer a qué pacientes tienen mayor riesgo de coagulopatía, observando que aquellos pacientes que tenían alteraciones del dímero D tenían una prolongación mayor de los tiempos de coagulación, un recuento de plaquetas más bajos y fibrinógenos por debajo de 2 gramos, se tienen que admitir a nivel hospitalario y hacer un control de todos de sus parámetros hemodinámicos y establecer el requerimiento de soporte si se necesitan. A diferencia de aquellos pacientes donde estos parámetros son normales y que básicamente lo que recomiendan es vigilar la condición clínica, que puede ser ambulatoria o en salas generales, o en aquellos pacientes que ingresan por otras condiciones diferentes a nivel hospitalario, recomiendan básicamente, en fin de prevenir eventos trombóticos, el uso de manejo profiláctico con heparinas de bajo peso molecular. Y a su vez recomiendan que en aquellos que se debe establecer en aquellos pacientes donde se establece prácticamente la presencia de un tromboembolismo pulmonar y que se requiere el uso de anticoagulación, manejar todos los parámetros que inhiban o que no favorezcan la utilización de la anticoagulación y que favorezcan el riesgo de sangrado, como por ejemplo, en aquellos pacientes que hacen consumo plaquetario, ellos recomiendan que en caso de que el paciente no sangre y tenga un recuento de plaquetas por debajo de 25.000, recomiendan transfundir. En aquel paciente que sangra, recomiendan básicamente mantener un recuento de plaquetas por encima de 50, mantener unos niveles de fibrinógeno por encima de 1.5 y niveles de INR en un radio menor a 1.5. ¿Ya? En aquellos pacientes con enfermedad renal crónica, ¿ya? En aquellos en donde la tasa de filtración glomerular esté por debajo de 30 cc minutos, la recomendación básicamente es el manejo con la heparina sódica en infusión continua. Si no es posible en nuestro grupo de pacientes en estado crítico por COVID-19, ser manejados con soporte transfusional por pruebas cruzadas alteradas, porque no hay hemoderivados, ¿ya? Una de las recomendaciones o uno de los trucos que nos pueden ayudar a manejar a estos pacientes es el uso de los filtros de vena cava, los cuales están indicados en pacientes en donde no se puede ser manejado con anticoagulantes. ¿Ya? Ellos básicamente hay unos metaanálisis muy interesantes en pacientes quirúrgicos donde básicamente se observó de que podía haber una reducción del riesgo de generar trombosis, mientras que, pero por desgracia en los análisis de subgrupos se observó, sobre todo en este metaanálisis, de que no había diferencias significativas en mortalidad o en la incidencia de presentar eventos tromboembólicos. Otro truco que podemos utilizar en caso de no contar con posibilidades para poder anticoagular a los pacientes es el uso de medidas de compresión intermitente. Actualmente hay muchos hospitales del país donde contamos con esta medida, donde la reducción de eventos trombóticos también es muy importante y básicamente podrían favorecer en la necesidad o puedan favorecer la disminución del riesgo de nuevos eventos trombóticos en pacientes que se encuentran hospitalizados críticamente enfermos. Por último, nos viene a la mente una duda muy importante.
En aquellos pacientes que ambulatoriamente se encontraban con anticoagulación antes de ser hospitalizados, ¿cómo debería ser el manejo? Entonces, lo que se recomienda básicamente es que aquellos pacientes que se encuentran en manejo ambulatorio y que tienen riesgo de infección por COVID, deben seguir su manejo anticoagulatorio con su manejo anticoagulante normal, sin cambios. El problema radica sobre todo en aquellos pacientes que tienen o que se encuentran en manejo con warfarina y manejan su nivel de INR en rangos no terapéuticos de manera persistente. Lo que recomiendan básicamente es que ciertos pacientes no pueden tener un control continuo ya de su INR, es básicamente cambiarlos a nuevos anticoagulantes orales o en su defecto iniciar manejo con heparina de bajo peso molecular a dosis de 1 miligramo por kilo de peso cada 12 horas. En aquellos pacientes que ingresan a nuestra unidad hospitalaria y que básicamente se encuentran con warfarina y no logran mantener el INR en rangos terapéuticos, la recomendación hospitalaria es cambiar el manejo básicamente a heparinas de bajo peso molecular a dosis plena. En aquellos pacientes que se encuentran con nuevos anticoagulantes orales, la indicación básicamente es establecer la posibilidad de continuar anticoagulación y verificar durante la estancia hospitalaria sus pruebas de función renal para establecer si requieren ajuste de dosis o básicamente si requieren cambio de anticoagulación a heparinas de bajo peso durante su estancia hospitalaria. En la gran mayoría de veces se recomienda suspender estos anticoagulantes y cambiarlos a heparinas de bajo peso molecular, dado básicamente la menor vida media de la heparina de bajo peso molecular y la necesidad o que está a favor de una medición de los niveles de anticoagulación a partir de los niveles de antifactor desactivados. Cuando el paciente se da de alta, básicamente la recomendación es reiniciar la anticoagulación que venía recibiendo previamente el paciente. Áreas que requieren estudio. Básicamente se requieren varias cosas. Determinar un screening de riesgo trombótico en pacientes con COVID-19 no severo, sobre todo en aquellos pacientes con trombofilia previa. No se sabe todavía si el COVID-19 puede favorecer o puede aumentar el riesgo de falla terapéutica en pacientes que se encuentren en tratamiento anticoagulante previo la otra controversia importante acá es que también se deben mejorar los pronósticos y ajustarlos a aquellos que se encuentran actualmente. Básicamente también hay que tener en cuenta que no se sabe cuál debe ser la anticoagulación adecuada en pacientes con obesidad o en falla renal, pero lo que se recomienda básicamente es que durante la hospitalización es utilizar solamente tromboprofilaxis, pero hay estudios pequeños, pero hay estudios que dicen que los pacientes obesos tienen un mayor riesgo trombótico. Y lo otro es establecer si existe una causa-efecto para falla de anticoagulación en infección por COVID-19. Entonces, muchísimas gracias por su atención. Gracias, doctor Carmelo. Muy interesante su conferencia. Jóvenes, vamos a iniciar una rondita de preguntas o de resolución de inquietudes. Si alguno tiene, puede formulársela al doctor Carmelo. Hola. Parece que sí, hay alguna. ¿Alguien quería hablar por ahí, por favor? Sí, hola, buenas tardes, doctor. Habla la doctora Hernández. Yo soy residente de medicina interna de tercer año.
bueno, casi 4. Yo estoy especializándome en Argentina. Le quería preguntar porque me quedó una duda. En cuanto a al manejo anticoagulante en los pacientes COVID que se van a ambulatorio, el tiempo del uso en estos pacientes que no venían previamente anticoagulados. Perfecto, es una excelente pregunta. Mira, es importante conocer básicamente si, bueno, la principal causa de trombosis, la principal causa de anticoagulación en este caso es una trombosis, ¿verdad? Hay que básicamente establecer, lo que se recomienda actualmente es que el tiempo de anticoagulación de aquellos pacientes que se encuentran con eventos trombóticos por un tromboembolismo pulmonar debe ser de 6 meses a 1 año, ¿vale? De todas maneras, lo que también se recomienda es hacer todo el perfil de trombofila completo para establecer básicamente si el paciente tiene de base un trastorno de hipercoagulabilidad. Primero. Segundo, en aquellos pacientes que no hacen eventos trombóticos y que se deja tromboprofilaxis, lo que se recomienda básicamente es que se haga el tiempo de anticoagulación va a depender, es algo que como dicen por ahí, no está escrito, o está escrito sí, pero no está comprobado. Lo que ellos recomiendan básicamente es hacer un control de dímero D en aquellos pacientes que requieren que salen con tromboprofilaxis y que básicamente tienen alguna comorbilidad. En este caso, pacientes que tienen, por ejemplo, antecedentes de cáncer, pacientes que tienen antecedentes de un alto grado de inmovilización, ¿ya? Básicamente recomiendan hacer un control de dímero D en el tiempo y si el paciente presenta dímeros D muy elevados, recomiendan seguir la tromboprofilaxis. Si el paciente no presenta dímeros D elevados, se puede suspender la tromboprofilaxis. Ok, eso independientemente de las comorbilidades del paciente o no, o solamente en los pacientes que tienen estado de hipercoagulabilidad, el riesgo es que se sigue con dímero D, es mi pregunta. ¿Por qué? Porque, o sea, la pregunta es porque tenemos pacientes jóvenes, 40 años, sin ningún antecedente, sin ninguna medicación habitual, que con el COVID-19 positivo se le indica la heparinoprofilaxis durante la internación. Una vez se van de alta, el paciente se va sin esa heparinoprofilaxis. Entonces, esa es la duda que me genera. ¿Hasta dónde tengo que seguir yo con esa heparinoprofilaxis si estando internado, ya con un diagnóstico de COVID positivo, nosotros lo estamos usando? Sé que todos estamos aprendiendo en el camino porque esto es algo nuevo para todos, pero ¿algún dato? ¿Algo? Básicamente, lo que recomendaría en este caso es, en aquel paciente joven sin comorbilidad y que no tenga ningún tipo de riesgo, en este caso inmovilización, poniéndolo en macro, ya poniendo poniendo la situación en macro, este paciente no requeriría básicamente tener una tromboprofilaxis extendida, podría darle alta sin ningún tipo de anticoagulante, ¿vale? Pero en este caso la recomendación sobre todo es más de irse para la casa con tromboprofilaxis en aquellos que tienen comorbilidades, ¿ya? O sea, en aquellos pacientes que tienen un alto grado de inmovilidad, o en aquellos pacientes que tienen, por ejemplo, una enfermedad tumoral en tratamiento activo o que se encuentran en manejo paliativo y que básicamente presentaron COVID. Ah, listo, perfecto. O sea, cómo se maneja naturalmente. Bueno, gracias, doctor. No, doctora, muy buena su pregunta. ¿Alguien más quiere participar? ¿Tiene alguna inquietud? Si no hay más intervenciones ni más preguntas, entonces, doctor, agradecerle su participación, excelente charla, y esperamos contar con usted nuevamente en próximos días. Muchísimas gracias, doctor, por la invitación. Muchas gracias a todos. Que pasen muy buen fin de semana. Gracias. Gracias a todos los participantes. Los esperamos el próximo viernes, 4 o 5 de la tarde. Les estaremos informando por los medios que normalmente utilizamos para comunicarnos y los esperamos en las próximas charlas. Mil gracias a todos por su asistencia. Gracias, doctor. Que descanse y que tenga un feliz fin de semana. Igualmente. Muy buenas tardes. Hasta luego. Adiós.